Vamos a pasar el siguiente método que se llama falsa posición o regula false. En algunos textos. Entonces, en palabras sencillas, lo que hace este método es combinar método de bisección con el método del secante que acabamos de ver. Entonces, el método secante, ¿cómo combina con la sucesión enésima o el término enésimo de la sucesión? Es decir, para hacer las iteraciones vamos a utilizar la fórmula que hemos deducido en el método del secante. Y para decidir, para ir acotando la raíz, vamos a utilizar el método de bisección. Entonces, explicamos eso. A ver, vamos a partir, ¿ya? Vamos a partir, digo, dos puntos iniciales. Recuerden, para el método de secante, partimos dos puntos iniciales, trazamos la recta secante y si la aproximación estaría aquí, ¿correcto? La aproximación estaría aquí. Entonces, el método de falsa posición lo que nos indica es que cuando yo hago esta aproximación, voy a aplicar bisección, es decir, acá hay un subintervalo, acá hay otro subintervalo. Tengo que decidir en cuál de los subintervalos está la raíz. Entonces, como podrán ver geométricamente, aquí está aquí, ¿no? Aquí en este intervalo. Pero en algebraicamente, ¿cómo hago eso? Con el signo, ¿no? Del valor de la función en ese punto. Entonces, evalúo, como podrán ver, acá es negativo y acá positivo. Entonces, la raíz está aquí. O podríamos tener este caso. Igual, partimos de punto inicial, dos puntos iniciales, perdón, trazamos la recta tangente. Esta sería la primera iteración con el método secante. Recuerden, para hacer iteración, vamos a utilizar método secante. Una vez calculado con el método secante, esta sería la iteración. Hay que decidir en cuál de los subintervalos está la raíz, aquí o a este de aquí. Entonces, ¿cómo decidimos? Con el signo que me va a dar el valor de la función en este punto. Recuerden, aquí tenemos positivo, podríamos decir aquí positivo. Acá tenemos negativo. Y acá que tenemos positivo. Entonces, ¿dónde está la raíz? En signos contrarios, ¿no? Positivo o negativo. Como podrán ver geométricamente, acá está la raíz. Entonces, entonces vamos a empezar tomando este punto y este punto como los valores iniciales en este método regular false. Y la fórmula para hacer la iteración, repito, es la misma fórmula del método de secante. Y podemos otra estrategia para deducir que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el tangente de este alfa, acá está dos puntos iniciales, pues empezamos dos puntos iniciales, ¿no? Es decir, de un intervalo, trazamos recta secante, acá estaría la aproximación, ¿correcto? Y la imagen, entonces puedo calcular aquí, este es el alfa, este es el mismo alfa, tangente de este alfa, es mismo cateto opuesto sobre adyacente, que es esto de acá, o que es lo mismo cateto opuesto sobre adyacente, que es lo mismo aquí. De ahí despejamos qué cosa. Lo que yo quiero despejar es XR, este valor. Y este es lo mismo que hemos deducido la fórmula para el secante también. Es el mismo. Es decir, para hacer las iteraciones con el método del regula falsi, vamos a utilizar la fórmula. Como podrán ver aquí, ¿no? Como en forma geométrica, cómo va iterando. Entonces partimos de dos puntos iniciales, que en este caso vamos a tomar como extremos del intervalo. Trazamos la recta secante. Esta sería la primera iteración. Aquí estaría la aproximación con la primera iteración. Pero como estamos con el método regular false, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decidir en cuál de los subintervalos está la raíz. Entonces decimos, ¿no? Acá tenemos signo positivo y acá tenemos signo negativo. Y luego tenemos que calcular aquí el signo, en este caso es negativo. Y el raíz está en signo contrario, significa aquí. Entonces la raíz está aquí. Entonces, teniendo presente eso, nuevamente trazamos, aquí estaría el nuevo punto, trazamos la recta secante y la siguiente iteración, la aproximación sería esto de aquí. ¿Correcto? Nuevamente el signo negativo, aquí está, y luego nuevamente trazamos la recta secante por aquí, más o menos, ¿no? Por aquí. Y aquí estaría la siguiente iteración. Y sería de esa forma, hacemos las
iteraciones. Y acá hay el algoritmo. Para hacer los cálculos hay que utilizar ya el algoritmo, ¿no? Que en este caso, recuerden, las entradas son 2 puntos iniciales, la tolerancia y el número cantidad de iteraciones. Y la salida va a ser, obviamente, la raíz aproximada, que en este caso estamos denotando con... Vamos a empezar con el paso 1, es decir, hacerle el bucle, ¿no? Entonces, empezamos el i igual a 2, evaluamos las funciones en esos 2 puntos iniciales, y con eso empezamos el bucle. Mientras, ¿no? Pero, ¿qué cálculo hacemos en el bucle? Recuerden esta formulita que es el mismo del secante. Acá está el mismo secante. Este cálculo hacemos en todas las iteraciones. Controlamos el error. Es el mismo secante, recuerden, ¿no? Hasta aquí casi el mismo secante. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Si el error, si no cumple todavía, entonces hay que hacer la siguiente iteración. Entonces, para hacer la siguiente iteración, recuerden, hay que actualizar el i en mientras, pero hay que decidir. Recuerden aquí, ¿no? Empezamos de este punto, ¿no? Está pongamos el P0, acá está P1, y luego hemos calculado el P, ¿correcto? Entonces, y el signo, obviamente aquí va a estar su correspondiente Q0, Q y Q, la imagen me refiero, ¿no? Es decir, el Q1. Q1 sería F en P1, ¿no es cierto? Porque necesitamos el signo. Entonces, hay que decidir en cuál de los subintervalos está la raíz. ¿Cómo decimos eso? Por ejemplo, si está Q con Q1 multiplico, si es negativo, tiene signos contrarios, ¿no? Es decir, si está aquí, Q con Q1, estaría el signo contrario, está aquí la solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el P0 va a ser P1, ¿correcto? Y el Q1 el Q0 va a ser Q1, su respectiva imagen, ¿correcto? Si no, el otro caso. ¿No? Entonces, de esa forma, actualizamos el ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo, en todo caso, con iteraciones. A ver, vamos a hacer ejemplo antes de pasar a hacer la programación. Un ejemplo por aquí, ¿no? Y ejemplo. Por ejemplo, me piden calcular las raíces de esta función definido. O nos podrían dar allá este dominio o geométricamente también podemos deducir, ¿no? Que esta función tiene raíces en este intervalo. Entonces, nosotros queremos aplicar método de falsa posición. Entonces, ¿cuál es el método de falsa posición? Recuerden que la formulita es XR es igual a XU, límite superior, menos F en XU por XL, XU, sobre F en XL, límite inferior, ¿no? F en X, es decir, los 2 puntos iniciales, ¿no? XU. Entonces, este es el método, es decir, la sucesión también que hemos utilizado en el secante, ¿correcto? Entonces, para hacer la primera iteración, ¿qué hacemos? Partimos del intervalo, acá. Es decir, partimos de 1 y 2. Entonces, con eso calculamos el primer valor XR, ¿correcto? XR, ¿cómo calculamos? Límite superior, que en este caso sería 2, menos la función en el límite superior, F2, acá sería 1 menos 2, y sobre F en 1 menos F en 2, ¿correcto? Si esto evaluamos, ¿correcto? Hacemos la evaluación, la función hacemos la evaluación y nos va a salir 1.3974. Ahí está.
En otras palabras, voy a ponerlo por aquí, aproximadamente. Voy a poner aquí 39,74 aquí. Entonces recuerden aquí los signos, aquí me va a salir aquí más, aquí menos. Y cuando yo evalúo la función aquí, me va a salir menos. Entonces, ¿dónde está la raíz? En signos contrarios, es decir, aquí, aquí. En otras palabras, para hacer cálculo de la nueva iteración, hay que utilizar ¿qué cosa? Este punto como límite superior, este como límite inferior. Es decir, aquí hay que poner ya 1.39 y 74, ¿no? Menos la función en 1.3974 por 1 menos 1.3974 sobre f en 1 menos f en 1.3470. A ver, ¿cuánto es? 39,74, ¿correcto? Y hacemos nuestro cálculo. Aquí nos va a salir como resultado 1.32. 1.32. Entonces, ese cálculo me va saliendo aquí. Si yo quiero hacer una iteración, ¿no? 1.32. Nuevamente, calculo el signo. Acá va a salir negativo. Y nuevamente, como podrán ver, va acotando, la raíz está por aquí. Y hacemos la iteración. De esa forma, la lógica, como podrán ver, combina el método de bisección con el método secante. Esa es la método falsa posición. Veamos el ejemplo. A ver, veamos el ejemplo. Por ejemplo, en este caso, nos dicen que tenemos que hallar el factor de fricción. Y está el color. Me piden factor de fricción. Y el factor de fricción relaciona con esta ecuación, ¿no? O se llama correlación de Colebrook, ¿no? Y donde R, E, D, ¿no? Son ya dados, ¿no? Por ejemplo, el R es el número de Reynolds, E es la aspereza de la superficie de una tubería, ¿no? D es el diámetro de la tubería y nos piden determinar el factor de fricción con estos datos, con esta información. Entonces, apliquemos aquí este método que acabamos de ver. Pero antes explicamos la lógica del programa, ¿no? Como podrán ver, esta primera parte es casi lo mismo que el del secante. Y empezamos a iterar. Hasta aquí es lo mismo que el secante. Única cambio es que tenemos que decidir en cuál de los subintervalos está la raíz, ¿no? Que este es ya que habíamos dicho, tiene parecido del método de bisección. Entonces, este es el código de falsa posición. Y vemos nuestro ejemplo, a ver. Primero veamos la ejecución de falsa posición antes de ver el ejemplo para esta función que hemos estado viendo, ¿no? Casi es lo mismo, ejecutamos nuestro programa falsa posi que le hemos llamado, ¿no? Y es casi la misma lógica. A ver, ejecutamos. Vamos a cerrarlo con los otros ejecuciones, porque si no ya nos confunde. Realmente ejecutamos. Ahí está, ¿no? Aquí está la raíz aproximada y como podrán ver cómo disminuye el error, ¿no? Podemos comparar con el secante a ver cuál de ellos disminuye más rápido su error, por ejemplo, ¿correcto? Pero veamos el ejemplo que acabamos de mencionar. Entonces, primero borramos la pantalla, damos los valores de los parámetros, ¿no? De E, el re, ¿no? Que nos dan. Y la función en este caso, ¿cuál sería? A ver, la función, aquí hay un detalle, la función, obviamente tenemos que adecuarlo. Recuerden que yo necesito una función, voy a utilizar el f, recuerden que este f es de la función, pero en cambio en este f que estamos utilizando es
El factor de fricción, ¿no? Hay que distinguir. Entonces, tenemos que escribirlo un problema de este tipo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa podría yo hacer? Una cosa que podría yo hacer es tal vez un cambio de variable, por ejemplo, ¿no? O un cambio de variable de 1 sobre raíz de f y lo llamo x. Significa en este caso, este de acá es igual a x, ¿no? Y acá también tengo 1 sobre raíz de x, entonces este sería el x también. En otras palabras, si luego paso a restar, o bien este paso a restar aquí, o bien este todo paso a restar aquí, ¿correcto? Y ya tendría mi función que tiene esta forma, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver los gráficos anteriores. Por ejemplo, en este caso, estoy pasando a restar todo este de acá, ¿no? Todo este de acá estoy pasando a restar al otro lado igual a 0, ¿correcto? Y eso es lo que voy a poner aquí como función. Como podrán ver aquí, esta sería la función. Vamos definiendo en forma, en este caso no vamos a utilizar en forma simbólica, estamos utilizando una función de tipo anónimo. Graficamos la función y graficando la función yo podemos visualizar más o menos aproximadamente la raíz está aquí, ¿no? Entre 4 y 6. 2 iteraciones, tolerancia y ejecutamos nuestro programa de falsa posición, ¿correcto? Pero obviamente la solución, ¿no? Acá la solución es el f, ¿no? Que lo que me pide. Entonces, si yo despeje f, sería pues 1 sobre x al cuadrado, ¿no? 1 sobre x al cuadrado. Entonces, tenemos que hacer ese cálculo para tener nuestra solución. Y es lo que ponemos acá. Es decir, la solución es el 1 sobre, en este caso, la raíz aproximada es el p, 1 sobre p al cuadrado. Y eso lo imprimimos, ¿correcto? Y hacemos la impresión del punto y del error. Y ejecutamos, a ver. Como podrán ver aquí, aquí está la solución. Geométricamente el error, como podrán ver, también disminuye en la segunda iteración y acá se llega cerca a 0. Y podemos ver nuestros resultados, nuestros cálculos aquí, hasta 2 iteraciones. Y el factor de fricción aproximada es 0.054114 aproximadamente.